Estamos ante un gobierno agredido desde el primer día, pero en las últimas semanas prácticamente a diario. En las últimas semanas tuvimos 2 marchas de esos contagiazos que organizó la derecha. En las últimas semanas tuvimos el escándalo de Juntos por el Cambio en el Congreso, sentándose en las bancas, que luego derivó en sus propios contagios. En las últimas semanas tuvimos a la televisión agitando la toma de tierras, cuando en realidad la toma de tierras está muy por debajo de los últimos años. Durante el gobierno de Vidal se tomaban 150 fracciones de tierra por mes. Durante el gobierno de Kicillof, 40. Y sin embargo, hicieron un escándalo con eso. Tuvieron el escándalo de la quema de barbijos, el armado, el show de Lázaro Báez. La policía tapó el contagiazo de Juntos por el Cambio, pero ya vamos a ver cuántos se contagiaron. La tuvimos a Arieto, la mujer que maneja a Pato Bullrich, anunciando que iba a haber un levantamiento policial. La tuvimos a Carrió, hablando de golpe de Estado. Lo tuvimos a Duhalde hablando de golpe de Estado, sin hablar de lo que pasó antes, de los cacerolazos por los médicos cubanos, por las domiciliarias, a los presos por el COVID, a cada una de las marchas que se hicieron el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, las marchas por Vicentín. Cada uno de los aprietes son como 2 caminos paralelos. Uno es el camino que lleva el gobierno, haciendo cosas, gobernando. Y el otro, el de los medios de comunicación y Juntos por el Cambio, generando hechos para desgastar. El ruido y la furia de los medios caminando en paralelo a un gobierno que hace cosas todos los días. Es una carrera, pero yo diría que el tiempo juega en contra de ellos. Lo que no quieren es dejar que el gobierno de Alberto se termine de acomodar, porque ellos pueden cambiar de tema ante un arreglo de la deuda, pero no pueden cambiar de tema cuando con una política de producción agresiva se salga a generar empleo fuerte. Mira, con no ser neoliberal basta, con que haya un gobierno que no esté todos los días subiéndote las tarifas, devaluando, subiéndote el precio de los alimentos, agrediendo a jubilados, agrediendo a discapacitados, agrediendo a los maestros, agrediendo a los científicos. Con eso basta para estar mejor y la gente se va a dar cuenta. Pero además tengo para mí que el gobierno es bastante eficaz en algunas áreas, con política industrial que está creciendo muy, muy fuerte, con un plan de obras públicas agresiva, con distribución del ingreso. El hacer del gobierno va a ser más que el ruido y la furia de los medios. Y muchos menos podrán con Axel, que está trabajando en proyectos para hacer una provincia de gran potencia, con mucha producción y mucha distribución. Nadie puede pensar que Axel va a pasar desapercibido en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que es un dirigente de primer nivel mundial. Pero además le temen a Axel porque no es controlable, porque no es sobornable, porque su meta claramente es la felicidad del pueblo y porque tiene la capacidad y la voluntad para hacerlo. Mirá, cuando más sacados los veas, cuando más enloquecidos los veas, cuando más enardecidos los veas, es porque están preocupados. Es porque ven que no están logrando lo que sí se logró en otros países. Acá perdieron una elección, acá no se pudieron mantener en el poder. Y acá, en el fondo, no están pudiendo hacerle daño a un gobierno que sigue gobernando. No nos desanimemos, no bajemos nuestras banderas, no dejemos de militar, no dejemos de apoyar. Porque cuando termine la pandemia, la diferencia entre tener un gobierno nacional y popular y un gobierno como el de Mauricio Macri, no solo neoliberal, sino un gobierno que vino a hacer negocios y por lo tanto benefició a unos pocos miles en detrimento de todo el resto, la diferencia va a ser enorme. En estos días
en que a veces podemos tener cierta inquietud por el final de la evolución de estos hechos, estemos absolutamente persuadidos de que no pasarán. Dale. Cuento algunas cosas de que estuve hablando ahí con la provincia, el diagnóstico y lo que van a hacer, diría, ¿no? ¿Les cuento? Dale. Algunas cosas ya las dijeron. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, el conflicto con la policía. Ellos dicen que empezaron unos pocos, después hablamos del reclamo, que luego fue fogoneado por los retirados, por los exonerados, ¿no? Que además hay 30.000 sumariados por Vidal que quedaron ahí como en una nube, que después nunca se definió, ¿no? Que se movieron comisarios con mucha relación con Vidal y con Ritondo. Y que luego los a Perroni, Fabián Perroni, el ex jefe de la bonaerense. Vos sos el que diste un nombre concreto respecto a esto, ¿no? Y bueno, luego los medios se lo hicieron tan agradable, tan calentito, ¿no? Tan potente, tan bien tratado, se sintieron que daba gusto estar ahí, ¿no? O sea, a diferencia de cada manifestación que hay, en que se los condena, ayer estaban todos los medios poniéndole el micrófono y diciendo, bueno, pobrecito, usted que gana tan poco, qué sé yo, nosotros lo queremos mucho. Con lo cual, la verdad era más lindo estar ahí y sentirse un poco bien tratado que volverse a la casa. Es notoria la diferencia, ¿no? Cuando paran los docentes, por ejemplo, hablan del paro de Baradel, te cuentan los que faltan, los que toman licencias de más y demás. Cuando para la policía te cuentan las historias de cada uno de ellos y de cómo... Claro. Claro. Digo, historias que probablemente sean ciertas, ¿eh? Acá la crítica no está puesta al policía que trabaja por 40 lucas por mes, sino a cómo esto se lo toma desde ciertos sectores con una finalidad muy diferente. Ahí iba. Lo que dicen en la provincia es, mirá, esta gente perdió el 30% de sus ingresos con Vidal. Y además de eso, perdieron todo por la pandemia, ¿no? Perdieron los adicionales, perdieron todo lo que ganaban. Se quedaron con esos bajísimos sueldos y nada más, al tiempo que claramente están arriesgando su vida. Tuvieron 7.000 contagiados, ¿no? Son, después de los médicos y de los enfermeros, los que están ahí adelante de todo. Con lo cual están en pésimas condiciones y eso le da un toque de legitimidad al reclamo, no a la forma, pero sí al reclamo, que es incuestionable. Hay algo que dice Axel, que es, estas cosas nos las hacen a nosotros y no a la derecha, pero está bien que nos las hagan a nosotros, porque nosotros somos uno de ellos, nosotros somos trabajadores como ellos, entonces está bien que esperen más de nosotros y nosotros tenemos que darles más, ¿no? No hubo casi reclamos políticos, ahí apareció Alderete en un tuit diciéndole feliz cumpleaños a Macri. Aparentemente él sí tiene, pero hubo muy poco. Digo, lo que se escuchó en cuanto a política, la verdad es que no sé, yo escuché hablar a 100 policías y 98 hablaban de sus penurias económicas, ¿no? Los jefes se mantuvieron a la orden de Bernie todo el tiempo. Sí. Si hay algo que reclamarle a los jefes es no verla venir, no advertirlo. Sí. Pero no el comportamiento posterior. Y esto es muy importante, digo, ¿no? No fue un levantamiento, no fue una azonada policial. Sí, lo del no verla venir, además, lo comentábamos más temprano, tiene que ver con que durante el gobierno de Vidal también se congelaron muchos ascensos, entonces hay muchas vacantes en lo que es los mandos medios, que son básicamente los que tienen que tener el trato cotidiano y entender cuáles son estas problemáticas antes de que lleguen al punto que llegaron. Claro. Me dicen también que bueno, que no es que hay una negociación, no hay una negociación, entre otras cosas porque no hay con quién negociar. Ayer a la noche, a la madrugada, hubo peleas por el liderazgo, peleas a trompadas. ¿Sí? Ahora, Kicillof va a hacer un anuncio mañana. ¿Sí? Que no es lo que le piden. Lo primero que no es lo que le piden es el primer punto. Es decir, Kicillof no va a decir que no va a haber sumariados, que no va a haber ningún castigo, que no va a pasar nada, que es el primer punto que ponen ellos. Sí. Eso no va a suceder. ¿Sí? No va a ser el aumento que piden ellos, pero va a ser algo muy, muy importante. Va a ser el mayor aumento en términos reales que hayan recibido.
y van a recibir otras cosas, ¿no? Ustedes ya lo estuvieron hablando de eso, van a recomponer todos los adicionales. Esas horas core, Vidal las tuvo congeladas a los 4 años. Bueno, temas de salud, temas de vestimenta, todos los adicionales que reciben. O sea, va a ser una recomposición que les va a mejorar la vida. Integral, o sea, no solo el salario de bolsillo, sino integral. Cuestiones vinculadas a salud, a vivienda. Así es. Lo de salud también es clave. Había un reclamo que quizás pasó más desapercibido, pero que estuvo presente en todas estas protestas, que es que los policías reclaman poder optar por una obra social que no sea IOMA. Sí, que es la obra social de los estatales de la provincia. Y los comprendo. Sí, ahora, totalmente. Sí. Hay un límite en lo que se les va a ofrecer, que es que si vos les ofrecieras, aún si tuvieras la plata, y les ofrecieras ese 60% que piden, bueno, al otro día te das vuelta y se lo tenés que dar a los de salud, a los maestros. La provincia no puede hacer eso, no hay presupuesto, ¿entendés? O sea, hacer la cuenta de lo que piden son 50.000 millones, está mal hecha la cuenta. Porque vos después tenés que darle lo mismo al resto de los empleados públicos, o por lo menos a los esenciales, de la provincia de Buenos Aires. Y eso es imposible. ¿Sí? Sí. Entonces se va a hacer un anuncio muy importante de mejora. Se va a decir que se comprende el reclamo. Se le va a explicar que la mayoría de lo que perdieron lo perdieron durante el gobierno de Vidal y que tienen que entender que la mayoría de los argentinos perdieron lo mismo que ellos. ¿No? Es decir, no sé, hablemos de los periodistas, si quieren, estamos hablando con periodistas. Nosotros tenemos paritarias en el Destape, pero ustedes saben que la mayoría de los medios no tiene paritarias. No. ¿No? Y hay medios que estuvieron los 4 años de Macri sin dar paritarias. Hay medios que deben la paritaria del 2018. Claro. Entonces, no, porque se les va a decir, los comprendemos, pero comprendan que ustedes están como todos los argentinos. Sí. O sea, acá pasó algo durante 4 años, es que los argentinos perdieron 30% de los ingresos. Ustedes también. Claro. ¿Sí? Porque todo lo que decían ayer era cierto, pero quizá el periodista que le ponía el micrófono estaba igual que el policía. Sí. O sea, esta es una realidad de los argentinos. Sí. Todos perdieron eso. Entonces, bueno, el tono del discurso es importante, porque también está la posibilidad de terminar el discurso y que no se vayan. Que no se desinfle, que le dé más impulso. Va a haber un apoyo político fuerte, o sea, van a salir mientras Axel habla con un fuerte apoyo político en las redes y qué sé yo, ¿no? Para que se vea que no solo te estamos dando todo lo que podemos, sino que te lo estamos dando desde un lugar de fortaleza política y que no te podemos decir que no va a pasar nada por lo que hiciste, porque hay que averiguar. Por ejemplo, hay que averiguar cómo es esto de que tienen los móviles. Porque los móviles no es que te lo llevás vos a tu casa y haces lo que querés con el móvil, que es tuyo. Alguien maneja, alguien tiene el control sobre los móviles. ¿No? Entonces, va a haber cosas puntuales, no la gente que estuvo en la calle, ¿sí? Pero va a haber cosas puntuales que va a haber que analizar. Pero bueno, yo creo que se va a arreglar. Yo creo que se va a arreglar. Lo que pasa es que no se puede, es muy difícil, por más que tengan razón en su reclamo, es muy difícil sustraerse de que eso ocurre el mismo día que inhabilitaron a Correa y a Evo, el día posterior a que Carrió tuvo un discurso desestabilizante, una semana después de que Duhalde habló de golpes de Estado. Duhalde yo lo tomo como un actor político esencial, no como viejo gaga, lo vengo diciendo hace meses, ¿no? Lo tomo como un tipo que juega a la desestabilización. Es decir, en un contexto en el que hay un trabajo de desgaste muy grande. O sea, el reclamo que hay es legítimo. Los policías se merecen ganar más. Yo creo que los policías son trabajadores y que en general los policías son tipos que cumplen un trabajo imprescindible. Y también sé que hay una parte de policías que son corruptos, que abusan de la autoridad, que abusan fundamentalmente de las poblaciones vulneradas y todo lo que pienso de todo ese sector. Ahora,
no podemos negar que esto sucede en un ámbito en donde hay grandes corporaciones con Clarín a la cabeza y con Juntos por el Cambio como la marca actual de la derecha argentina, que juegan al desgaste y a la desestabilización constante. Por supuesto. Que tuvieron relación con esto y que se incluye dentro de una serie de sucesos. Recién me daban un dato de la provincia fundamental. Me dicen, ¿viste el tema de la toma de las tierras? Sí. Dice, ¿sabés cuántas tomas había por mes durante el gobierno de Vidal? 150. ¿Sabés cuántas hay ahora? 40. Lo redujimos a menos de un tercio el problema. ¿Vos los viste durante el gobierno de Vidal ir con las cámaras? No. ¿A las tomas? No. Bueno, es como cada tema que ellos toman, ¿no? Las silobolsas. Bueno, ¿cuántas silobolsas rompen generalmente? Y suelen romper 30 por mes. ¿Y cuánto rompen desde que está Alberto y Axel? Y 10. Y ahora es noticia y antes no. Bueno, era el mismo método que en una época se usaba con los casos de inseguridad o los casos de criminalidad, ¿no? Se agarraban de un caso resonante para no hablar de estadísticas, o por ejemplo, algo que era muy común durante el gobierno de María Eugenia Vidal, era que los canales de noticias en general mostraban siempre delitos que sucedían en intendencias gobernadas por el peronismo. Entonces te mostraban un asalto o una entradera en La Matanza, otra en Lomas de Zamora, pero en Quilmes y en Lanús no pasaba nada mágicamente, porque tenían intendentes de Juntos por el Cambio. Eso es lo que pasa cuando se busca un caso que muchas veces es llamativo. El caso en las tomas es el de Guernica, que es más grande que la mayoría de estas 140 tomas por mes que vos mencionabas durante el gobierno de Vidal, y se agarra de eso para tratar de direccionar la discusión a hacerle daño al gobierno en vez de tratar de tener un diagnóstico certero, lo cual solo se llega viendo estadísticas, viendo datos y solucionarlo. Acá no hay un interés por solucionar la problemática de fondo, sino simplemente a montarse algo para generar un clima político y un clima mediático en particular. Y bueno, siempre hay jugadores además adentro, ¿no? Lo que pasó con Báez es algo armado, claramente, ¿no? Claramente lo hicieron en el prime time con todos los noticieros transmitiendo en vivo. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando le dieron la domiciliaria Echecolás, creo que fue, que hubo también, se armó, digamos, una resistencia de los vecinos, no lo querían tener y demás, en Mar del Plata, si no me equivoco que fue. Y Echecolás llegó en un auto de civil en la madrugada, no llegó en un camión del servicio penitenciario bonaerense a la hora que estaban todos los noticieros. Claro. Digamos, si vos querés hacerlo de forma disimulada, de forma más efectiva, también en el fondo, se puede. Acá hay alguien que decidió armar un operativo para que fracase. Y es importante, yo ahora lo voy a comentar un poco más en el editorial, que todo, como si fueran dos líneas paralelas, todos estos hechos suceden, todos los días uno distinto, mientras el gobierno está haciendo cosas. Ayer hablé con un economista que fue funcionario de Néstor, para mí uno de los mejores del país, que me dice, estoy asombrado de lo bien que está la industria, cómo está creciendo la industria. O sea, hay un montón de cosas que dentro del desastre que ha generado la pandemia y dentro del desastre de herencia que dejó Mauricio Macri, recordemos que lo peor de Mauricio Macri encima pasó después de las PASO. ¿Sí? O sea, después de las PASO el dólar se fue de 40 a 60. Sí, pero fue por culpa nuestra, ¿no? Roberto, que votamos mal. Claro, después de las PASO fue el default, que ellos llamaron desperfilamiento. Sí. Fue el pico inflacionario. En el primer trimestre de 2020, fruto de lo que hizo Macri antes de irse, la economía cayó un 5,3%. ¿Viste cuando comparan los economistas? Dicen, no, estamos cayendo más que Brasil. Sí, claro, pero Brasil no venía cayendo al 5%. Uh-huh. ¿Cómo no vas a caer al 12 si partiste de 5? Entonces caíste 7, ¿no? Pero la verdad es que aparecen buenas noticias. Yo te decía una cosa, tampoco para que se agranden los funcionarios, ¿no? Era tan malo el gobierno de Macri que con ser más o menos ya sos mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces claramente, si vos no lo estás agarrando a patadas a la economía todo el tiempo, con devaluaciones, con tarifazos, con baja de ingresos constantemente de los trabajadores, con destrucción del aparato productivo, con que pongas un gobierno más o menos, la vida de los argentinos mejora mucho, ¿no? Sí. Creo que en algunos ámbitos
el gobierno es mucho más eficaz de lo que suelen decir, ¿no? A mí me parece que el equipo económico es muy sólido y no es menor ese tema. Vos tenés un grupo ahí coordinado por Cafiero, donde está Guzmán, donde está Cecilia Todesca, donde está Culfo, donde está Mercedes Marco del Pony, qué sé yo, que funciona bien. En una situación desastrosa, funciona bien. Yo creo que tiene dos activos muy fuertes este gobierno, que es lo sanitario y lo de salud, y tiene un muy buen jugador político que es Guado, bueno, obviamente Alberto, ¿no? Y tiene una conducción al frente de todos, que son unas cuantas cabezas políticas importantes, ¿no? Alberto, Cristina, Axel, Máximo, Sergio, así que me parece que todo eso confluye en un gobierno que es mucho más eficiente, claramente, y mucho más beneficioso el resultado que lo que era de Macri. Por eso le tienen que tirar tantos tiros. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí. Eso en un contexto de pandemia, obviamente, ¿no? Obviamente. No, lamentablemente todo lo que tenés para mostrar generalmente es que no estás tan mal como otros. Ya gobernar después de Macri era difícil. Gobernar después de Macri con pandemia, te la regalo. Y sí. Y además lo que siempre decimos con este sistema de medios, que de verdad en algún momento nos van a hacer discutir si el cielo es azul. Porque es tan ridículo la cobertura de absolutamente todos los temas y de todas las noticias, que es muy difícil, porque todo el tiempo te corren el arco. Entonces, una opción que podemos tener es no jugar más con ellos, ¿viste? Agarrar la pelota y llevarla al otro lado y jugar nosotros, porque si no, estamos jugando siempre con un arco que te lo mueven. Entonces no se puede nunca meter un gol. Bueno, ahí hay algo que me parece a mí que es: el gobierno empieza con la idea de articular y ver si se puede terminar con esta guerra que hubo todos estos años. Del otro lado le dicen que no. Entonces, el gobierno que vos habías armado para este plan de paz, quizá no sirva para este plan de guerra. Quizá alguno de los jugadores que vos pusiste para esa relación no sirvan para esta. O quizá algunas áreas que vos habías puesto para una negociación ahora tengan que ser para una actitud mucho más, no, me sale la palabra agresiva, mucho más potente, sí, ¿no? Una de ellas es sin ninguna duda la de medios. Totalmente. ¿No? Yo creo que, no sé, si Biondi es el hombre elegido, bueno, que sea el ministro de medios y que tenga 200 tipos laburando para él. Claro, bueno, no hay un ministerio de comunicación, que te acuerdas que Macri lo había creado. Que tenga un ministerio de medios no, porque de medios es ¿cómo se llama? Meritelo. Claro, está el secretario de medios y el vocero. Pero eso es otra cosa. O pueden articular, no sé, que haya un ministerio donde haya 200. Hay gente que sabe mucho ahí. Sí, hay un montón. Está Claudio Martínez, uno de los grandes productores de televisión de la Argentina, histórico. Fue el que me llevó a la televisión a mí. Mirá si será inteligente. Sí. Pero bueno. Y también hay mucha gente afuera del gobierno a la cual consultar y que estaría muy gustosa en aportar ideas y no la están llamando. A nosotros nos escuchan bastante, ¿no? Pero nosotros tenemos un micrófono y una radio tremenda para decirlo, pero hay gente que no tiene eso. Yo digo que son como yo porque se enojan cuando decimos algo, pero después lo piensan. Y yo soy igual, cuando vos me decís algo yo me enojo y después lo pienso y lo hago, ¿viste? Así que yo los comprendo. Es verdad. No, bueno, pero muchas veces hemos dicho, pero en la cuestión de medios no han, o sea, nos pero hay mucha nos gente. Han escuchado, pero no nos han dado mucha bola. Hay mucha gente valiosa en la Argentina, ¿no? Que puede sumar. Yo no hablo incluso de quiénes. Yo digo que esos mismos jugadores que están, esos mismos Biondi, Meritelo, Claudio, qué sé yo, con otro objetivo y y algo mucho más grande, más potente, ¿no? Decir, bueno, mirá, la verdad es que nosotros veníamos a hacer la paz con estos muchachos y nos declararon la guerra. Bueno, una guerra pacífica, una guerra de información, una guerra cultural, se da teniendo la misma cantidad de soldados. Hoy ellos tienen 1000 soldados, 1000 canales, 1000 radios, qué sé yo. Bueno, dispongamos de más canales, de más radios, dispongamos de un discurso
bien articulado. El arte de la guerra de Sun Tzu, leíste. Bueno, aplicado a los medios, pero viste que no envejece ese libro. No sé cuántos siglos tiene, pero... es que si no, lo que le pasa al gobierno es que tiene determinadas áreas que son muy eficaces y la gente no logra percibirlo. Bueno, es lo que hablábamos, es lo contrario. De que las buenas noticias al gobierno le duran 20 minutos y las malas duran semanas. Eso exactamente. Pasa un poco por ahí. Viste que Alberto le dijo a Bonelli, Bonelli dijo, bueno, pero el lunes arreglaron la deuda. Sí, dice, no me lo dejaste festejar el gol. 2 días. Así es. ¿No? Bueno, a mí me parece que la gente que está puede hacerlo. Sí. Que lo puede hacer Biondi, Meritelo, Claudio Martínez, qué sé yo, ese grupo de gente, pero con una estructura mucho más importante, con un objetivo distinto al que empezaron, y jugando fuerte. Me parece que si vos, no sé, viste que cuando agarrás los gobiernos europeos dicen el gobierno es nada más que el ministro de Economía y el canciller, ¿no? Si acá habitualmente el gobierno es, no sé, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, bueno, hoy debería ser una figura el ministro de Comunicación. Sí. Porque en Argentina tenemos un problema de falta de comunicación. La gente tiene... Este gobierno no le está garantizando a los argentinos el derecho a la información. Sí. Y hay otro aspecto que creo que es interesante y que hay que verlo también como una ventana de oportunidad para este gobierno. Yo desde hace muchos años que sostengo que el principal eje de discusión real en la política argentina, no me refiero a la discusión más ideológica, sino cuando se llega a las elecciones, las propuestas que se presentan, tienen que ver con que desde hace muchos años que la sociedad argentina, yo diría desde el 2001, incluso antes, vive en un estado de permanente anormalidad, ¿sí? Y ha ido siempre eligiendo aquellos proyectos políticos que les ofrecían, de alguna manera, desde su discurso al menos, cierta vuelta a una normalidad que quizás nunca existió, que quizás es una fantasía, pero al principio esta noción de no vas a estar todo el tiempo con el culo en la mano, que en alguna época tenía que ver con la corrupción del menemismo, después tuvo que ver obviamente con los enormes problemas estructurales que hubo después de la crisis de 2001, que en el 2011 a Cristina le fue bien porque en el medio de una crisis mundial acá se pudo mantener cierta calma y después del conflicto de 2008 se pudo mantener cierta estabilidad, que Macri llegó al poder en 2015 porque también proponía de alguna manera volver a la normalidad, dejar de tener cadenas nacionales a la hora de la novela, dejar de tener piquetes en las calles y demás, y que al no cumplir esa promesa, Alberto pudo prometer una vuelta a cierta tranquilidad anterior que tiene que ver con cuidado del bolsillo, del poder adquisitivo y demás. Pero que lo que la gente quiere es más o menos saber cómo va a vivir el mes que viene, el año que viene y tener cierta tranquilidad. Y el sobregire que está teniendo la oposición en este momento, tanto mediática como política, creo que es una ventana de oportunidad para que el gobierno vuelva a construir una narrativa de normalidad. De decir, cuando salgamos de esta situación, que claramente es la más atípica de todas, porque tenemos la pandemia, tenemos la recesión de 3 años y todo, cuando salgamos vamos a tratar de volver a darle a cada argentino calma. Vamos a tratar de darle a cada argentino cierta proyección de tranquilidad hacia el futuro. Creo que sería importante que el gobierno empiece a trabajar sobre esa idea, la idea de volver a hacer de la vida algo un poco más rutinario, que no estar todos los días pensando si hoy va a haber alguna noticia o algo que te vuele por pedazos todos tus planes. Sí, si ellos te arman estos escenarios es difícil. Yo digo, sí, vuelvo al tema de los jugadores, ¿no? Digo, si vos armaste un equipo, viste como los equipos cuando vas a jugar de local es distinto, que cuando jugás de visitante sacas un... O es otro deporte, armó un equipo de fútbol y tenemos que jugar rugby. Bueno, este ahora es otro equipo. Cuando yo ayer mencioné a Dante López Foresia, a Mengolini, a un montón de jugadores que jugaron la Resistencia como nosotros. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los jugadores que demostraron que son capaces de dar esas batallas? Los identificás muy fácil, sí, ¿no? A ver, lo mismo pasa con los voceros. ¿Quién es el vocero de Cristina?
No hay. Y el que no se lo llevaban por delante y el que por más que era la persona más atacada del mundo, de todas maneras podía tener una política de medios. Hernán Reibel. Hernán ya hizo todo ese ejercicio, no tiene que aprenderlo. Ya lo hizo. ¿Entendés? Entonces, bueno, usar a los jugadores de distintas maneras, yo no digo cada uno en su puesto, aunque sea escuchando, que están acostumbrados a eso. Igual están acostumbrados a este partido que nos plantean ellos, porque nos plantearon otro partido, porque pensábamos que iban a jugar al contraataque y jugaron a atacarnos. Sí. Bueno, cambiemos eso nosotros, porque el resto, insisto en esto, el resto anda bien. Es un gobierno que anda bien y que no puede narrar. Anda bien dadas las circunstancias, ¿no? Sí. Digo, ayer hablábamos con un economista de decir, mira, es muy factible que Argentina recupere muchos empleos. Lo que me preocupa es que recupere los ingresos. Los sueldos de Argentina son magros y con eso va a ser muy difícil subir el consumo. Pero digo, de todas maneras, la mayoría de las cosas del gobierno las hace bien y no alcanza a lucirse con eso. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, el problema lo tenemos acá. Y además, una cosa, Roberto, junto dos cosas que dijiste que me parecen muy interesantes. Primero que está muy bien que se lo exijamos, esto que decías antes de Axel, ¿no? Está muy bien que esperemos mucho más de este gobierno que de otro. Entonces, claro, yo espero de este gobierno que sea mejor en la comunicación. Y además espero, y lo junto con la otra cosa que dijiste que me parece lo más grave, es que si este gobierno no está garantizando el derecho a la información de todos los argentinos y hoy en día y le pide responsabilidad individual a personas que están mal informadas, y bueno, está bien que le pidamos al gobierno que garantice ese derecho, porque la información es un derecho humano básico, no es una mercancía como cualquier otra. Entonces o sea, está bien que reclamemos por la comunicación y está bien que reclamemos por eso. Y si los que lo están haciendo no es personal, que es la otra, no se lo tomen personal, pero eso no está apareciendo en estos 6 meses de pandemia. Si yo estoy haciendo ese tipo de aclaraciones es porque siempre piensan que es personal. No. Y esto no quiere decir que no tenga diferencias, ¿eh? Lo que quiero decir es que esto que estoy diciendo en este momento no es por ninguna razón personal. ¿Sí? Tenemos diferencias porque venimos de distintos lugares y qué sé yo. Pero lo que estoy diciendo no es personal. Sí sumaría. Sí haría algo mucho más grande, mucho más potente y no estaría disimulando, no estaría diciendo que tengo una televisión pública pagada, la prendería a full. Pondría en la televisión pública lo mejor que tengo. ¿Viste? Le haría medir 50 puntos a la televisión pública. ¿Viste? Antes de el mejor programa periodística que tengo, te pongo una novela de esas que miden 42 puntos con el Charry, no sé qué, ¿viste? Sí. Digo, vos fíjate que está Capusotto en la TV pública y la gente ni se enteró, ¿viste? Qué sé yo. Me parece que ahí hay mucho que hacer porque si no, como decís vos, diste un ejemplo clave. Ahora que necesitamos de la responsabilidad de la gente, ¿cómo va a tener responsabilidad si está desinformada? Claro. Entonces, claro. Si uno tiene que marcar una asignatura pendiente, es esa, sin ninguna duda, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Sí. Me parece que ahí hay que entender que no hay negociación, qué sé yo, no hay negociación. Yo veo cómo lo tratan al presidente. El gordito lechoso se cree que está en la guerra. Es una cosa impresionante las cosas que le dice al presidente. Leuco. Que la mega corrupción que voy a hacer es una cosa de loco, está sacado el cordobés. Sí. Todos los días, el gobierno más corrupto de la historia de la humanidad, Marte y Venus. Está loco el tipo. Está loco. Sí. Está loco. Bueno, ponele a esa hora otra cosa, porque ayer ganó. No hay nada, ¿no? Para ver, yo siempre cuento que yo no miro tele, entonces no sé bien qué hay, pero no hay... La única tele que miro es la que está prendida acá en el programa, yo no hago televisión, ¿no? Sí. Y no quiero hacer televisión. Cuando hice televisión, yo comprendí que la televisión es un entretenimiento y que yo tenía que entretener a la gente. Yo tenía humoristas, música, me disfrazaba, salía con una ametralladora en la mano, me tiraban humo, ¿viste? Ahora, yo le ganaba a TN 7-07. Claro. Ayer Leuco le ganó a Berkovich 4-2. ¿Viste? Claro. Berkovich es un académico. Es un académico. Una hermosura, ¿viste? Vos lo ves, mirá qué buen programa, terminó ese cheque bien este muchacho. Pero la popular no lo ve. Yo el día que estaba sentado en la mesa de mi casa, que yo tenía una pyme, tenía 35 años,
y Menem había ganado la reelección, yo estaba viendo a un periodista que admiro y dije, qué aburrido que soy, la madre. Ahí tiene que ir un chico de la villa como yo y hablarle a tipos como yo, a los laburantes, a los tipos que llegan a su casa cansados, qué sé yo, y que en esa época veían a Tinelli que medía como 114 puntos, y que se entretenga un poco y en el medio, bajo información, bajo conciencia de clase y qué sé yo. ¿Sabes que lo junto con algo que decía Daddy ayer? No sé si lo escuchaste, ¿viste? Daddy además conoce el mundillo policial, es hijo de un comisario. Sí, sí. Y Daddy decía, loco, todos esos tipos que están ahí son laburantes, vienen de barrios humildes, de familia laburante. O sea que ideológicamente deberíamos estar mucho más cerca. Tienen que ser nuestros. Claro, ¿cómo se nos va? Pues no hay una cuestión cultural muy fuerte ahí. Claro, ¿no? pero esa misma gente, creo que, no sé si Daddy o vos lo decían ayer, también prenden la tele y no encuentran un tipo que les hable. Yo lo dije, claro. ¿Por qué pensamos que ellos no van a estar influenciados por eso? Claro. ¿Por qué no van a estar influenciados por eso? ¿Viste? Ahora nosotros tenemos un solo canal con alguno que tiene cierta sensibilidad. Creo que ahí el que entiende cómo se hace televisión es el Gato, claramente. Y el resto, nada, te la tira abajo, te echa, te dice. Yo lo he hablado con vos muchas veces esto, ¿no? Sí. No le hables. A mí me hiciste hacer panqueques en la cámara, Roberto. Claro, vos sabés que mis amigos de toda la vida miraban y decían, ¿sos vos? Pues yo era el aburrido. Yo siempre fui el aburrido en mi grupo de amigos, pero vos también, qué sé yo. Y cuando me vieron hacer panqueques con vos dijeron, al fin. Bueno, porque yo te tuve que pedir a vos que también, que vos no sos eso, la verdad. O sea, yo tengo que agarrar a un académico y decirle, mirá, qué sé yo, vos estás preocupado por los pobres, pero tomá, te presento uno, qué sé yo. Comunicate con él. ¿Viste? Yo cuando empecé a estudiar periodismo y miraba una cámara, yo hablaba con mi mamá. Claro. Yo pensaba que en la cámara estaba mi mamá. ¿Viste? Me tenía que entender mi vieja, y yo veo que ahora los periodistas usan palabras que yo las tengo que buscar en el diccionario. Imagínate mi vieja que tenía 3er grado. Entonces hay que tener un discurso simple, hay que ser entretenido, hay que ser divertido, hay que ser un poquito actuar y qué sé yo. Y hablarle al pueblo, porque si no, ¿a quién le hablas? ¿Viste? Pero bueno, eso después es responsabilidad individual de cada periodista en y eso lo que quiere hacer con su carrera. Pero el gobierno tiene que saber que, así como decidió el DNU, ¿no? O decidió el aporte, así como cambió, ya está, cambió de ritmo, ¿no? Es otro. ¿Te acordás que hubo un DNU que va a regular el precio del cable, internet y todo? No hay un solo spot de eso. No sé si no hay, ¿no? Yo no lo vi. No. Es una cosa pero es una gran decisión. Nosotros la celebramos como un gol. Pero fue. Es un gol. Sí. Es un gol. No sé si no es, para los medios no es peor que la ley de medios. Y no. Van a discutirla esta, ¿no? Digo, a todos se nos va cuánta guita por mes entre cable, internet pero y celular. De todas maneras, todo esto que estamos diciendo es una decisión que tiene que tomar Alberto. 100%. Después la que la ejecuten, pero sí, la tiene que tomar él. La estoy pidiendo a otro que no sea Alberto. Eso tiene que hacer Alberto. 100%. Que cambió muchas cosas, porque tuvo que adaptarse a que el partido del otro lo quiere jugar de otra manera, ¿no? Pero bueno, él es el que tiene que ir a jugar ahí y decir, bueno, listo. Si tengo un problema de que no puedo hacer llegar las cosas que hace el gobierno, tengo un problema para garantizar la información, me voy a dedicar a eso, pero va a ser parte de mi tarea diaria, ¿no? Bueno, qué sé yo. Esperemos.